Tema 22. La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito. Ámbito. La Ley 4/2015, de 27 de abril, sobre el Estatuto de la Víctima del Delito, tiene un alcance bastante amplio. Básicamente, se aplica a todas las personas que hayan sido víctimas de delitos en España o que puedan ser procesados legalmente en este país, sin importar su nacionalidad, edad o estatus legal de residencia. Esto significa que brinda protección y derechos a cualquier persona afectada por un delito dentro del territorio español, garantizando su consideración como víctima y proporcionándoles el acceso a ciertos servicios y apoyos establecidos por esta ley. Concepto general de víctima. Como víctima directa se considera a cualquier individuo que haya experimentado daño o perjuicio, ya sea físico, emocional o económico, como resultado directo de un delito. Esto abarca desde lesiones físicas o psicológicas hasta daños emocionales o pérdidas económicas causadas por la comisión del delito. Por otro lado, se reconoce como víctima indirecta en casos de muerte o desaparición de una persona como consecuencia directa de un delito. Aquí se incluyen, en primer lugar, al cónyuge no separado legalmente o de hecho, a los hijos de la víctima o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que vivieran con ellos en el momento de la muerte o desaparición, así como a aquellos que mantuvieran una relación similar de afectividad. Además, se extiende a progenitores, parientes hasta el tercer grado de parentesco en línea recta o colateral que estuvieran bajo su guarda, tutela, curatela o acogimiento familiar. Es importante destacar que esta ley no se aplica a terceros que hayan sufrido perjuicios derivados del delito, centrándose específicamente en las personas directamente afectadas por las consecuencias de un acto delictivo. Derechos de las víctimas. Derechos generales. Protección integral que incluye información, apoyo, asistencia, atención y participación activa en el proceso penal. Trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde el primer contacto con las autoridades hasta después de la conclusión del proceso penal. Derechos básicos. Derecho a ser entendida mediante comunicaciones claras y adaptadas a sus necesidades. Asistencia para facilitar la comprensión ante las autoridades, incluyendo interpretación en lenguas de signos reconocidas legalmente y medios de apoyo para la comunicación. Derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades, abarcando aspectos como medidas de asistencia disponibles, derechos para denunciar, asesoramiento legal, medidas de protección, indemnizaciones, servicios de interpretación y traducción, entre otros. Derechos al presentar una denuncia, incluyendo el acceso a una copia certificada de la denuncia, y asistencia lingüística gratuita si no se habla el idioma oficial. Derecho a recibir información sobre el proceso penal, incluyendo detalles relevantes como la fecha, hora y lugar del juicio, contenido de la acusación, resoluciones judiciales y medidas cautelares relacionadas con la seguridad de la víctima. Período de reflexión de 45 días tras eventos que afecten a un elevado número de víctimas, durante el cual los abogados y procuradores no pueden ofrecer servicios a menos que las víctimas lo soliciten expresamente. Derecho a traducción e interpretación para aquellos que no hablen el idioma oficial del procedimiento, con acceso gratuito a intérpretes y traducción de documentos esenciales. Acceso a servicios de asistencia y apoyo gratuitos y confidenciales proporcionados por las administraciones públicas y las oficinas de asistencia a las víctimas. Medidas de protección a la víctima. Artículo 19. Derecho de las víctimas a la protección. Las autoridades involucradas en la investigación y persecución de delitos deben garantizar la vida, integridad física y mental, libertad, seguridad, intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares. Especial atención a víctimas menores de edad, adoptando medidas para proteger su interés superior durante el proceso. Artículo 20. Evitar contacto entre víctima e infractor. Se deben organizar las dependencias judiciales para evitar el contacto directo entre víctimas o familiares y el sospechoso o acusado, conforme a la ley y sin perjudicar otras disposiciones. Artículo 21. Protección durante la investigación. Declaraciones a las víctimas deben realizarse sin dilaciones injustificadas. Se limitará el número de veces que las víctimas declaren, haciéndolo solo cuando sea estrictamente necesario para la investigación. Las víctimas pueden estar acompañadas por una persona de su elección durante diligencias, salvo resolución en contrario. Los reconocimientos médicos se realizarán solo si son imprescindibles para el proceso penal. Artículo 22. Protección de la intimidad. Autoridades judiciales y funcionarios adoptarán medidas para proteger la intimidad de las víctimas y sus familiares, evitando la difusión de información que permita su identificación,
especialmente en casos de víctimas menores de edad o con discapacidad. Artículo 23. Evaluación individual de necesidades de protección. Se realizará una evaluación de las necesidades de protección considerando las circunstancias personales de la víctima, la naturaleza del delito y el riesgo de reiteración del mismo. Las víctimas menores de edad recibirán especial consideración teniendo en cuenta su situación personal, edad, género, discapacidad y madurez. Artículo 24. Competencia y procedimiento de evaluación. La valoración de las necesidades y medidas de protección serán responsabilidad de jueces, fiscales y otros funcionarios involucrados en la investigación y juicio. Se garantiza la participación de las víctimas menores de edad o con discapacidad en la evaluación de sus necesidades. Artículo 25. Medidas de protección durante la investigación y juicio. Medidas como la toma de declaraciones en lugares adaptados, por profesionales capacitados o del mismo sexo, y la limitación de preguntas irrelevantes serán consideradas durante la investigación. Durante el juicio, se pueden evitar contactos visuales entre la víctima y el acusado, así como permitir declaraciones a distancia y restringir preguntas intrusivas. Artículo 26. Medidas de protección para menores y personas con discapacidad. Se adoptarán medidas adicionales para evitar perjuicios durante la investigación y juicio en casos que involucren a víctimas menores de edad o con discapacidad, como grabaciones de declaraciones o la designación de un defensor judicial en casos específicos.